Hey mi gente, ¿qué tal? Te saluda Dante de graficowebs.com y el día de hoy vamos a ver algo bien útil que te puede servir, ya sea para tus videos que hayas grabado, ya sea que tú tengas algún video que a lo mejor está grabadas algunas cosas pero no quieres que salgan otras. Bueno, en fin, tú puedes elegir lo que tú gustes, pero es para que podamos editar nuestros videos en línea sin necesidad de programas complejos o descargarnos programas pesados, cosas por el estilo, ¿no? Todo esto lo vamos a hacer de vía online, si bien es cierto que no es muy avanzado, pero sí nos puede ayudar a hacer algunas cositas interesantes. Para eso nos vamos a irnos aquí donde es esta página online-video-coder.com. Sí, aquí está la dirección y aquí tú puedes elegir el archivo, ya sea de Google Drive, Dropbox, una URL o desde tu computador. En mi caso voy a escoger, se me ocurre un video a modo de ejemplo, que va a ser este de aquí. Ya lo abro y aquí ya te detecta lo que es en este caso el archivo, ¿no? Entonces vas a ver que aquí tenemos una serie de opciones o herramientas. Entonces te voy a ir explicando en qué consiste cada uno, ¿sí? Por ejemplo, la primera es para cortar. ¿Esto para qué nos sirve? Digamos que tú no quieres que se muestre una parte específica del video o quieres cortar eso, ya sea que te equivocaste o esa parte no quieres que esté ahí presente, entonces no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú en tu video irías viendo en qué parte está esa falla o ese error que no quieres. Entonces aquí tú escoges de qué minuto a qué minuto tú quieres que se haga el corte, ¿no? Se me ocurre, qué sé yo, que los primeros segundos a lo mejor no querías o una falla. Entonces aquí empezaría desde el 0 y yo voy a colocar, se me ocurre, hasta el segundo 10, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a colocar 0 y también aquí iría, se me ocurre, voy a colocar, perdón, aquí sería 10. Y ahí está, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué es lo que estoy indicando? Que desde que empieza el video hasta los 10 segundos, eso quiero que se corte. Ahora, en tu caso puede variar, porque tú podrías elegir un video que sea, por ejemplo, desde el minuto 10 hasta el minuto 13, se me ocurre, y ahí que se haga el corte. Entonces ya va a depender un poco de cómo tú vayas a ir haciendo las modificaciones. Simplemente luego de eso das clic aquí en el botón Trim Cap y ya prácticamente ya se me cortó esos primeros segundos, ¿sí? Entonces es así como lo hacemos. Ahora tenemos también aquí este otro icono que dice Crop, que es como para elegir qué área de video nosotros queremos mostrar, ¿sí? Entonces mira, tú puedes hacerlo así. Tú puedes elegir el área que quieres que se muestre. También puedes hacerlo en forma totalmente personalizada desde cualquiera de estos puntos y tú eliges el área que quieres que se muestre, ¿no? Entonces, una vez que tú estás ahí, eliges simplemente el área o la zona, o si quieres, por ejemplo, un video tipo para móvil, simplemente va a depender un poco del video, pero tú, como ves, puedes elegir el área que tú gustes, ¿no? Entonces de esta forma es como tú lo vas viendo. Ahora, lo ideal es que esto tú lo vayas revisando también con la reproducción del video. Yo aquí no lo hago por cuestiones de derecho del video. Entonces de esa forma y tú lo puedes ir ajustando. Aquí vas a ver que te sale, dependiendo de la opción que tú escojas aquí, te va a mostrar otras cosas acá, ¿no? Entonces aquí puedes elegir un formato tipo cuadrado, tipo 16:9, tipo vertical. Como ves, tú eliges aquí y ya te va mostrando, ¿no? De eso. O también puedes hacerlo de forma personalizada, también puedes colocar nivel de píxeles y das clic en guardar. Aparte de eso, también podemos rotar nuestros videos, ¿sí? Si tú gustas, pero para que veas, ¿sí? Ahí está, ¿no? Entonces ahí tenemos esa función. Aquí, bueno, aquí no está disponible, a veces depende un poco del video, pero aquí es para cambiar en el sentido horizontal. Tenemos también para cambiar lo que es la resolución, que esto va a depender también de la resolución nativa que tiene el video, pero aquí también puedes cambiarlo. Aparte de eso, también puedes cambiar el volumen. Si ves que está muy bajito, puedes aumentarlo. También puedes reducirlo si está muy alto.
También puedes cambiar la velocidad, ¿sí? Entonces es para que, por ejemplo, a lo mejor estás haciendo, se me ocurre, mostrando algo, pero eso como es muy repetitivo o a lo mejor lleva mucho tiempo, entonces le aceleras esa parte y ahí escoges, ¿no es cierto?, lo que tú quieres acelerar. Eso. También tienes esta opción de loop, que es, por ejemplo, que cuando el video se acabe, que no se acabe ahí, sino que se vuelva a reproducir, ¿no? Esa activación automática. Entonces ahí también tú lo activas y simplemente lo guardas. También tienes una opción para añadir imágenes. Entonces tú escogerías aquí la imagen si quieres colocar en alguna parte específica, digamos, de tu video, simplemente arrastras y lo subes. También puedes colocar texto. Sí, aquí te dice, por ejemplo, acá que coloques el texto. Entonces aquí pongo, se me ocurre, video de prueba. Tú colocarías, digamos, lo que tú quisieras y simplemente escoges el área donde quieres que se muestre. Puedes cambiar el tamaño, puedes colocarle en negritas, cursiva, puedes centrarlo y también puedes, en este caso, cambiar el color del texto, ¿no? Y de igual manera puedes cambiar la fuente, ¿ya? Entonces de esa forma es como tú puedes ahí editar para colocar texto. Y también, si es que este video tuviese algún logo en alguna parte, tú puedes escoger esa área. Suponiendo que aquí estuviese un logo que tú no quieres que se muestre, o algún texto o algo que está presente en todo el video, entonces seleccionas ese área y pones remover logo y con eso se quita, ¿no? Entonces de esa forma es como puedes editar de una forma, como te digo, es simple, no es tan avanzada, compleja, pero te permite hacer algunas cositas a lo mejor que tú lo utilizas o no te lleva mucho tiempo, ¿sí? Así que bueno, sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.